Bueno, ya se nos va sumando nuestra invitada. Bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Hola Jenny, ¿cómo has estado? Pues muy bien, me alegra mucho verte. Hacía ya un tiempito que no conversábamos, ¿cierto? Sí, es verdad. Y con varios que veo que se están uniendo, también hace días no nos vemos por por eso que está pasando. Hay muchas expectativas con esta charla, te cuento. Me imagino. Sí, muchas cosas, yo sé que van a surgir muchas preguntas. Mientras se nos van sumando, te voy explicando un poquito sobre Take a Break With. Ok, Digamos que fue una emergencia ante esta situación donde el objetivo fundamental fue crear un espacio de interacción virtual, digital, donde nos permitiera hacer un ejercicio de intercambio para tejer conocimientos, para tejer experiencias, para consolidar una comunidad, en este caso virtual, pero consolidarla de alguna manera. Siento que toda esta situación nos ha brindado la posibilidad de expandir nuestros horizontes, de salir de esa llamada zona de confort, es de romper cierto. paradigmas e incluso desde mi punto de vista verlo como una democratización de la información. No todos los días Total. tenemos la oportunidad de compartir con personas tan prestigiosas como tú. Pues muchas gracias. Entonces, Qué para mí responsabilidad tan es, grande. no, tranquila, tranquila, que yo siento que va a ser un espacio de mucha tiempos en términos de comunicación, viene siendo como el desarrollo de una habilidad para distinguir precisamente aquella información que es relevante. No es solo el acceder a la información, sino brindarle jerarquía a esa información. En estos momentos tenemos una avalancha muy grande de noticias, de especulaciones, de fake news, y nos toca como niños pequeños comenzar a discriminar en categorías y saber identificar qué es lo real de lo falso, qué es lo necesario de lo importante, qué es lo relevante de lo trascendental. Y en ese sentido, Take a Break With eh, brinda un espacio para una construcción de saberes basado en una realidad e intentando en la medida de lo posible que sea una información trascendental e importante para las personas que nos siguen. Entonces, te doy la bienvenida. Maribel Castillo Caicedo es doctora en Ciencias Sociales, es además egresada de la Universidad del Valle en Economía, allí hizo su pregrado y la maestría. En estos momentos se desempeña como la directora del programa de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana y es una amiga. Así que Así bienvenida a es. este espacio para que te sientas cómodo. Muchísimas gracias y pues felicitarte. De verdad creo que este tipo de iniciativas, estuve viendo las charlas anteriores, es una forma de acercar, como dijiste, y es una forma de llevar algo de información que tienen algunas personas y vincularlas con toda la comunidad. Eso ha hecho este tipo de transformaciones que estamos viviendo en este momento. Te De felicito de hecho, nuevo y por supuesto, amiga. de eso se trata, de crear complicidad. Yo siento que estos espacios también nos brinda y nos permite mostrarnos como humanos desde esta vulnerabilidad de presentarnos en vivo. Así que abierto como si estuviésemos hablando en el balcón de la casa. Así que de Sí, eso se trata. Sin claro que sí. dudas, el tema económico es un tema que marca a todos. Nos inquieta, hay muchas incertidumbres. Esta crisis económica que se viene a venir, o más que se viene a venir, ya siento que Que vemos ya los se primeros está. síntomas, exacto. Vemos los primeros síntomas. ¿Tiene o qué proporciones ves? Sobre todo teniendo en cuenta que se habla de una posible recesión, Sí. incluso mayor a la del año 99. Algunos especialistas mencionaban o hablan de una especulación de una depresión. Entonces queríamos conocer cuál es tu opinión, cuál es tu referente, si estás de acuerdo con eso. Vale. Igual que todos los que estamos conectados, los que estamos con tantas preguntas en este momento, los economistas también estamos de verdad sintiéndonos como en otra dimensión.
O sea, nuestra ciencia, la ciencia económica, ha tenido la posibilidad de usar los datos. Los economistas sin datos somos como un poquito eh, sin nuestra herramienta más importante. Y todos los días que me levanto y reviso fuentes que me gusta, que confío en ellas, que son las más importantes para nosotros como economistas, pues me aterro cada día de ver las cifras. Por otro lado, también veo la forma en que los seres humanos vamos transformando estas cifras negativas, esta crisis, para irnos adaptando a lo que pueda pasar y a lo que va a pasar. Es una responsabilidad muy grande para los economistas. Todos los días, les cuento, nos llama la prensa a preguntarnos qué pensamos, si estamos de acuerdo con la cifra que calculó la CEPAL, si estamos de acuerdo con lo que hizo tal país, si estamos de acuerdo con lo que hizo el otro en términos de la decisión económica que se tome. Y algo que creo que es importante aclararle al público, y aquí nosotras dos también conversando, es que somos una ciencia social y no tenemos una única respuesta a una crisis como la que se está presentando en este momento. No tiene comparación, no es igual a la crisis del año 99. La crisis del año 99, digamos, tuvo un choque grandísimo en la oferta que también generó un choque muy fuerte en la demanda, pero la respuesta después de eso fue, pues vamos a comenzar a mover, a reactivar la demanda para que la economía vuelva y surja y salgamos de ese valor negativo en el que estuvimos en el año 99. El año 99 pasamos, para hacer un comparativo, el año 97 de tener una tasa de desempleo del 12% al año 99 del 22%. En este momento, CEPAL, FEDesarrollo, están hablando de cifras de casi 35-40% en desempleo. Entonces, son unos datos, bueno, aquí estoy, aquí tengo mis va a solucionar. Ya hay algunas propuestas, no son únicas, y cada economía es diferente. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, ¿por qué no hacemos lo que hizo Corea del Sur, que pudo aplanar la curva y que pudo mejorar, digamos, la situación con relación a la pandemia? Pues porque nuestra situación económica es diferente a la de Corea del Sur. Porque nosotros somos una economía que ahorita voy a hablar un poquito de qué tipo de economía somos y por qué precisamente asumir esta nueva realidad nos reta. Y creo que esa es la palabra, es un poco, nos sentimos retados los economistas, todos los días tenemos que responder, nadie, yo creo que nadie, ninguno de los que de pronto están aquí conectados, que son economistas, pensaron en algún momento en valores negativos del precio del petróleo, en excesos de oferta de petróleo, o sea, excesos de oferta de petróleo, cuando finalmente esto estaba ahí concentrado como un oligopolio donde estos tenían el poder y tenían la posibilidad de venderlo al precio que ellos quisieran porque eran los dueños de ese recurso. Pues resulta que en este momento, regalado. Y la gente se levantó con unos valores negativos del precio en la referencia WTI. Por eso le llamamos, y quiero que un poco como contarle al público que lo llamamos economía en los tiempos del COVID-19, porque uno de los libros que más me gusta a mí se llama El amor en los tiempos del cólera y es realismo mágico. Y estamos viviendo una realidad diferente. Teniendo en cuenta ya esa diferenciación que nos acabas de hacer en comparación con la crisis del 99, ¿qué potencialidades, salvando las diferencias, consideras que en estos momentos tenemos en comparación con otras crisis, que yo sé que no son comparativas, pero son momentos diferentes? Me viene a la mente, por ejemplo, el Big Data, los medios de comunicación. ¿Qué potencialidades encuentras ahora en esta situación que estamos viviendo? Creo que es indudable que mejoramos desde el año 90, de los años 90 a los 2000, en términos de pobreza, mejoramos en términos de acceso a necesidades básicas insatisfechas, digamos, rompimiento con el tema de necesidades básicas insatisfechas. Hemos mejorado en términos de educación, también es cierto, obviamente habrá alguien aquí conectado que me está diciendo, en Colombia esas cosas no han mejorado tanto, pero resulta que sí. Y precisamente se está hablando en este momento de que podríamos perder muchos años de avance en la lucha contra la pobreza, por ejemplo. ¿Sí? Pero yo también siento que no sé si en el año 99 hubiéramos podido, en un momento de crisis, asumir, por ejemplo, las clases virtuales. Y ahí viene otro pero, y que creo que es un tema que voy a tocar en un ratito, y es el tema de que, pues, que todos no tenemos acceso de la misma forma. Y por eso nosotros no somos iguales a economías que han combatido esta pandemia de otra manera. Entonces uno dice, se han tomado decisiones de política importantes, tanto para, digamos, controlar el tema de la crisis sanitaria, pero todavía estamos viendo cuál es la mejor decisión. Y creo que se van a tener que ir moviendo cada día las decisiones de política económica, que de ellas voy a hablar en un momentito.
¿Cómo nos recibe, que fue tu pregunta, esta situación? Nos recibe mejor preparados en términos económicos, nos recibe con una estabilidad mejor, tanto que la CEPAL, por ejemplo, habla de un decrecimiento de la economía del 5.3% y menciona que Colombia entre las economías va a decrecer en 2.6%, pero estamos mejor que México, mejor que Chile, al menos en los pronósticos que hace la CEPAL. Entonces nos ven como una economía un poco más sólida porque veníamos creciendo unas mejores tasas en Latinoamérica, pero pues que vamos a decrecer sin lugar a dudas. Nos mencionabas al principio y siento que es clave, no lo tenía dentro de mis preguntas preparadas acá, pero sí siento que es importante en aras de aclarar qué tipo de economía entonces tiene Colombia, que decías que, y siento que es clave para entender de aquí en adelante qué vamos a preguntar o qué vamos a Listo, desarrollar. vale. Planteémoslo como básicamente uno enseña economía. Entonces tenemos dos situaciones que tenemos que analizar, tenemos el lado de la demanda, tenemos el lado de la oferta, como mencionaba hace un ratito, esto está desbalanceado. O sea, yo soy profesora de introducción a la ciencia económica y yo hablaba con mis estudiantes de los ejemplos que damos en el día a día alrededor de lo que sale información del COVID-19. Yo les decía, miren, parte de la forma en que decíamos se va a responder de la demanda desde la oferta no aplica cuando estamos en una pandemia. Es decir, si uno dijera en este momento, si la demanda está contraída, pues hagamos todo lo posible para que la demanda se expanda. Sí, pero es que la gente no va a salir a consumir los sectores en los que la economía colombiana más se mueve, ¿cierto? Entonces el sector de comercio, el sector de los servicios, pues la gente tiene miedo a la enfermedad, pero tampoco quiere gastar el dinero en este momento en esto porque sabe que tiene que usar ese dinero para otra cosa. Entonces la contracción de la demanda es lo primero que todos lo estamos viviendo en nuestras casas, digamos, el cambio de las preferencias, queremos consumir alimentos y eso es por ahora pago de servicios públicos, lo básico, listo, lo básico, la salud y demás. Por el lado de la oferta, pues los sectores económicos son distintos. Colombia depende, obviamente, básicamente del sector comercio y servicios, la mayoría de su economía, eh, y están paralizados en este momento. Parte del empleo que se genera en Colombia depende de esos dos sectores. Entonces, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Cómo va a reaccionar? La industria está focalizada porque está respondiendo a las necesidades también que se están dando en esta pandemia, pero la industria pues tampoco va a aguantar durante mucho tiempo, digamos de esta forma. Una de los datos muy importantes que sacó el IMAE, justo hoy salió el tercer boletín del IMAE, mostraba, el IMAE es el indicador de medición de actividad económica, para los que no saben de qué estoy hablando, es un indicador que se produce entre el Banco de la República y la Universidad Javeriana y muestra cómo se está comportando la economía según algunos sectores, digamos, según algunos indicadores que mide. Y uno de los que mide es qué pasa con la demanda de energía no regulada. Resulta que el Valle del Cauca se comporta peor que el resto de Colombia, es decir, cayó todavía más la demanda de energía no regulada. ¿Qué quiere decir? Las empresas, las microempresas, todo está parado, no están demandando energía no regulada y eso pues esto es como una cadena. Yo creo que una de las mejores formas de entender qué pasa con la economía es que nosotros somos como un sistema vivo, ¿sí? Entonces, si se cae la industria, pues no es que, como siempre nos han enseñado, y aquí están algunos de mis estudiantes, van a decir, ¿cómo así que no? No es esto de que la macro está acá y la micro está acá, no, cualquier efecto macro va a tener una contracción micro y va a tener un empuje hacia la parte micro. Si la empresa cierra porque no demandan suficiente energía, por lo que sea, tienen que cerrar por el decreto del gobierno, tienen que cerrar. Eso genera un empleo y resulta que ese empleo ya no se está generando, entonces en esa casa no hay recursos y ahí tienen que pasar otras cosas de las que vamos a hablar en un momento. ¿Cómo en ese orden de ideas impacta a la familia y qué pudieran hacer para sobrellevar? Te lo digo porque, digamos, dentro del colegio juvenil ya un porcentaje muy alto de padres de familia pues viven y tienen este tipo de negocios, de servicios, y ya se ven afectados por esta situación. Entonces, la pregunta viene siendo en ambos sentidos. ¿Cómo impacta a la familia? Y cómo también la familia pudiera impactar o pudiera generar un cambio De acuerdo. en estos sistemas micro, no pensando ya en términos macro a nivel nacional, pero cómo pudiera hacer ese impacto o qué Bueno, pudieran hacer. ahí necesitamos un montón yo creo que una de las cosas importantes que tiene la economía es que tiene un montón de variables que la van afectando, ¿cierto? Entonces, en un momento de crisis de la que sea, como esta pandemia que nos está llamando en este momento, pues tenemos que buscar, ahora voy respondiendo las preguntas que están ahí,
Un Sí, momentito. no te preocupes que yo te la voy apuntando Vale, vale. y dale. Eh, pues hay que pensar primero en qué tipo de familia somos en Colombia. No hablemos solamente de Cali, hablemos como en general de Colombia y luego nos bajamos a Cali. Las cifras de pronto no pueden ser tan alentadoras, a veces los economistas damos muy malas noticias, pero bueno, los datos son así. 67% de la población es vulnerable. ¿Listo? Perdón, 40% de la Cuan- población es vulnerable. y cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos en qué En términos. Es términos de decir, línea de pobreza. ¿Listo? Entonces tenemos estas personas que están por debajo de la línea de pobreza. 27% es clase baja. ¿Listo? Digamos, esos ya superaron la línea de pobreza, pero están ahí todavía. Y tenemos 30% en clase media. Y esta es una que preocupa bastante porque esta no recibe subsidios, pero tampoco tiene la posibilidad de estar 3 meses en la casa de manera sostenida. Entre otras cosas, porque yo ya lo había mencionado, pero el 47% de la población colombiana es informal y en Cali el 50%. Ya el Observatorio del Mercado de Trabajo lo mencionó, un 50% de informalidad muestra, la Cámara de Comercio también ha hecho algunos estudios rápidos, digamos, han tenido que salir a hacer algunos estudios rápidos, donde muestran que una empresa de servicios, por ejemplo, si acaso alcanza a mantener la nómina solamente un mes. Una empresa de más de 100 trabajadores, que estaríamos hablando de una empresa ya formal, alcanza a mantener la nómina si acaso 3 meses, digamos, con dificultades y aprovechando, digamos, parte de las ayudas que le da el gobierno. Pero ya para trasladar esto como el tema de la familia, ese es nuestro panorama de la gran familia Colombia. Ahora bajémoslo a las familias de forma individual. Tenemos que el 12.2% está desempleado, ¿sí? Y tenemos, me voy a concentrar solamente en la clase media, hablemos solamente en este momento de la clase media. La clase media tiene 62% de personas vinculadas de forma al menos formal desde el punto de vista de la formalidad institucional, es decir, paga seguridad social y paga pensión. 62% de la población clase media. Ahí tienes un 38% de la población que no tiene empleo o al menos no paga seguridad social. ¿Sí? Estamos hablando solamente de clase media, para los que preguntan qué es clase media según el DANE es la gente que gana para 3 personas, para 2 personas en el hogar, cada uno alrededor de 465.000 pesos. Eso es clase media, ¿listo? Además paga impuestos, ¿no? Que también sabemos que ha habido una crítica alrededor de que la clase media tiene que pagar impuestos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de las ayudas que van a haber detrás de esto. Entonces, hablando de esta clase media, que digamos es la mayoría, pensemos en el colegio juvenil, la mayoría de los padres del colegio juvenil están en sus casas, que algunos tuvieron un empleo, digamos, siguen recibiendo su nómina. Hay mucha incertidumbre frente al tema de hasta cuándo la empresa va a aguantar, hasta me van a mantener el empleo o no se va a mantener el empleo. Eh, Hay muchas propuestas. El ORMED dice necesitaríamos ya una política de empleo enfocada en un subsidio al desempleo o en un subsidio al empleo. Subsidiamos la nómina, es decir, subsidiamos a la empresa o subsidiamos directamente al empleado, a las sí, al personas. empleado, a las personas. Entonces, estas, digamos, son propuestas que todavía no se han concretado, pero que ya están sonando porque son necesarias. Sobre todo en esta clase que no recibe ningún tipo de subsidio, no tienes forma de controlar que le llegue el subsidio a través de familias en acción o de transferencias condicionadas, no hay forma. ¿Listo? Esa es la clase media que ha sido también muy analizada últimamente porque cómo solucionan. Tienen que seguir pagando su colegio de los hijos, porque los hijos están recibiendo educación virtual o las universidades de sus hijos, tienen que seguir pagando servicios públicos, hay algunas ayudas, pero no les llegan a ellos, entonces ahí hay como dificultades. ¿Qué viene como qué vamos a hacer? ¿No? Porque de eso tenemos que salir. Yo creo que hay muchos casos y hay muchos ejemplos de familias reconstruyendo su actividad económica, reconstruyéndose, reinventándose un poquito, pudiera ser la palabra. Yo he escuchado casos cercanos de personas que han perdido incluso su cercanos de personas que han perdido incluso su empresa y están pensando cómo voy a transformar esto. De pronto me equivoqué un poquito en no tener más virtualizada la información de mis servicios en la empresa. Eh, digamos, hay un montón de formas de ir reconstruyendo y de irnos adaptando. Yo creo que todos estos cambios vienen para hacer transformaciones importantes en lo que hacemos en nuestro día a día. Yo soy docente universitaria hace 15 años y yo no creía que iba a tener que dar toda la clase virtual.
Digamos, si yo me iba en un viaje y pudiera hacerla virtual, estaba esa posibilidad. Pero hacer la transformación total a darle clase a mis estudiantes a través de una pantalla, eso me parecía imposible. Ya difícilmente, ni siquiera me había medido nunca tener un curso virtual, porque yo soy de las que prefiero ir al salón de clase, el desplazamiento, llegar, ver la cara de ellos, hablar con ellos, estar en un ambiente, digamos, más cercano. También creo que nuestra cultura latina es eso, ¿no? Entonces, ahí están Total. los ejercicios de transformación, un poco mi ejemplo como profesora, pero yo también sé que, por ejemplo, en Cali, una gran parte de la población no tiene los privilegios que nosotros tenemos. Y hoy hablaba y también leí la columna de nuestro colega de la Universidad Javeriana, Mauricio de Miranda, amigo que decía que a la economía hay que ponerle un rostro humano. Y yo creo que este momento pasó, es para transformar muchas de las cosas que venimos haciendo. Tenemos que repensarnos que el modelo económico tiene que ser para todos, que el modelo económico tiene que transformarse y que lo bueno es que, digamos, entender la situación económica, entender cómo funciona la economía nos permite también saber hacia dónde tenemos que enfocar esas transformaciones. No sé, tú eres más experta en yo en enfocar un poquito a la familia y qué deben hacer en este momento de crisis, que tenemos adolescentes encerrados, aburridos, o sea, muchas razones que Son, nos pueden estar afectando. son muchos retos. Siento de alguna manera que, como decías al inicio, de alguna manera somos afortunados. Es decir, de poder contar con este espacio, de poder contar de pronto con estrategias. La educación virtual, si bien no es en estos momentos accesible para todos, digamos que no es la realidad que en estos momentos, digamos, el colegio juvenil puede estar viviendo, implementando una propuesta de virtualidad que me imagino cuando me decías, no te veías como maestra recibiendo o dando las clases, menos te imaginabas a Majo estar recibiendo a su No, edad clases nada. virtuales. Entonces, también como decía, es una posibilidad de expandir horizontes y sí, nos llegó sin avisar. Nos llegó sin Total. avisar y siento, como decía en la charla con Sandra Lilian, que es una oportunidad para florecer y expandirse. expandirse. ¿Consideras, Maribel, que los economistas en estos momentos formados en Colombia están en condiciones de entender esta situación atípica, de proponer soluciones ante la crisis? ¿Sientes que el gobierno, y no quiero hablar tanto de política, pero sientes Sí. que de alguna manera las medidas que se están tomando eh, están siendo basadas en las opiniones, en los estudios que los economistas colombianos están brindando, o son puro ensayo y error? Hablando claro. Coloquialmente. La primera pregunta, ¿los economistas están preparados? Por supuesto. Yo creo que la ciencia económica tiene una ventaja y es que yo siempre le digo esto a mis estudiantes, usted estudia la micro que usted estudia o la macro que usted estudia o la política económica que usted estudia en Colombia, la estudia Caparna, bueno, en fin, en Beijing, donde sea. Eso es igual. O sea, los economistas están preparados. A todos nos cogió fuera de base una situación como esta. Yo he escuchado, hoy le decía a alguien, yo he escuchado a un economista que no voy a mencionar en este momento, retratarse hasta de su doctrina más profunda. O sea, yo he escuchado de todo en este momento de transformación. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Claro que sí. Aquí hay gente muy capaz. Están escuchando del gobierno las propuestas de los académicos. Ese ha sido siempre un desbalance. O sea, toda la vida en Colombia y en muchas economías reconocidas, porque creo que está pasando hasta en economías desarrolladas, la academia va por acá y las decisiones de política van por acá y a pesar de que se dicen cosas muy rigurosas, muy bien diseñadas por acá, importantes para tomar, pues se toman decisiones por acá a veces con intereses, a veces pensando, dejándose llevar por, por, por ideologías o por relaciones que se tienen con ciertos grupos políticos, por hablarlo de alguna manera. No vamos a hablar de política, pero si los gobiernos hicieran un poquito más de caso a la forma en que se deben tomar las decisiones, y porque a veces la gente le echa la culpa a los economistas, que los economistas son el colmo, este dijo que hiciéramos esto, esto dijo que hiciéramos los otros, no se ponen de acuerdo, entonces no sé qué. Resulta que no, si en ese momento uno coge el diario que sea donde ha hablado el economista de la escuela X o de la escuela Y, creo que hay un consenso y en ese momento el consenso no está entre salvemos la vida o salvemos la economía.
el consenso está en que las dos, así como yo te decía, son un sistema, las dos tienen que ir juntas. O sea, no es que si yo descuido la economía, entonces puedo salvar más vidas, o que si yo descuido la vida, entonces salvo la economía, porque mucha gente tiene esa presión de necesitamos salir corriendo a salvar las empresas, entonces no importa que nos contagiemos, igual no vamos a contagiar. No, yo creo que este es un momento de pensar distinto. La economía sí va a responder y tiene que responder también para que esta vida se pueda dar y se pueda mantener. El sistema de salud depende de que la economía tenga con qué sostenerlo, y aquí hay algunos amigos médicos conectados y van a estar de acuerdo conmigo en que el problema del sistema de salud en este momento no es de ahorita y no es del coronavirus, es un problema de hace rato que se ha venido diciendo que necesita más inversión, que necesita hacerse una transformación, que necesita ser regulado distinto, y yo creería que sí estamos preparados, pero estamos asustados como todos y estamos aprendiendo y estamos tratando de tomar decisiones. A mí me gusta cuando hablas del consenso entre economistas o entre economía y vida. Hace unos años atrás a mí me sorprendió muchísimo cuando recibí el premio Nobel de Economía en el 2017 de Richard Thaler con el tema de la economía conductual, de no dejar a un lado y de ponerle ese rostro humano, es decir, los efectos de la psicología del ser humano dentro de Focaje todos estos emanantes. procesos económicos. Sí, Entonces sí, ya me varios encanta. psicólogos economistas han estado ahí. ¿Qué entonces ha hecho el Departamento de Economía o qué está haciendo ya puntualmente el Departamento de Economía de la Universidad Javeriana en el tema del seguimiento de esta crisis? Varias cosas. Bueno, voy a adelantarme un poquito, pero próximamente van a haber algunos webinars al que los vamos a invitar, por supuesto, para estos Me envías análisis la que información hemos para hecho los análisis promocionarlo como en con la... privado, con un poquito de Ujú. ratoncitos de laboratorio, pues ahorita los queremos ya socializar. Los académicos tenemos eso, y hay gente que se enoja con esto, pero es que los académicos preferimos estudiarlo bien antes de decirlo. Sí, o sea, preferimos, y de pronto es la diferencia con algunos políticos, ¿no? No, sí, no, nosotros queremos primero estar seguros y no más lanzar una falsa expectativa. Entonces, pues ya mencioné a Mauricio de Miranda, digamos, ha venido trabajando bastante, digamos, el análisis internacional del coronavirus, hasta desde el punto de vista de la historia, porque sabemos que él, pues los que no los conocen, él es un profesor que trabaja mucho temas de historia económica. Tenemos el grupo de Pavel y Lía que trabajan todo el tema del indicador de medición de actividad económica, han dado respuestas muy rápidas y próximamente vamos a ver cómo sale este IMAE, que va a No, salir pronto y no que los conozco, no los conozco. no los conoces, por supuesto. No, Por pronto te va a presentar a Pavel, es un buen tipo. me parece. El tema del IMAE es importante resaltar que, digamos, que es el IMAE, ya lo dije, es como una medición del Producto Interno Bruto local y regional que hacemos, y hemos estado sacando el IMAE ha sacado unos boletines para dar respuesta a qué es lo que está pasando desde el punto de vista macroeconómico. Desde el punto de vista microeconómico ha salido ya, digamos, toda una reflexión que luego la vamos a socializar sobre el impacto de que se genere o de que no se genere. Básicamente la universidad está en tono de que no debería darse los espacios como el Petronio Álvarez, la Feria de Cali, esos espacios culturales muy importantes para la ciudad, pero que en este momento con esta situación de emergencia pues son insostenibles. Entonces vamos a tener también webinars para hablar el impacto en la economía de la cultura de esto que está pasando, dado que, digamos, Cali en términos deportivos y culturales sabemos que mueve muchísimo su economía, entonces vamos a tener ahí unos efectos. Ahí menciono al profesor Luis Fernando Aguado, que es el director del departamento, en conjunto de Alexei Arbona, que digamos que son los que trabajan estos temas, y próximamente análisis desde el punto de vista del mercado laboral por mí, y Ana María Osorio, análisis desde el punto de vista de la niñez y qué va a pasar con esto. Digamos, estamos ahí muy juiciosos trabajando, viendo cómo tomamos decisiones. Cali es una economía distinta a Colombia y queremos hacer como nuestros propios análisis y no quedarnos con los análisis centralizados en Bogotá. Cuente con Juvenilia para promocionar cada uno de esos Claro que webinars, sí, sobre claro que todo sí. Los teniendo en cuenta esperamos. que respiramos cultura en Juvenilia, respiramos arte y de pronto el tema del impacto cultural y cómo estamos viviendo la economía, pues es un tema de interés que nos moviliza. Yo quisiera hacerte una pregunta, digamos, se ha hablado, he escuchado últimamente en las noticias el término de aplanamiento epidemiológico. Y resulta ser que en Colombia todavía no estamos en ese proceso de aplanamiento epidemiológico, sino en una especie de aplazamiento. Digamos, Sí, todo lo que está haciendo, digamos, todo lo que hace el IMAE, todo lo que se están proyectando, es en función del nowcast. ¿Qué pasa con el forecast de aquí en adelante? Es decir, cuando me hablas ya de un impacto a futuro, no Petronio estamos hablando del mes de agosto, ¿cierto? agosto. Agosto,
no la realización de ciertos temas, ya estamos pensando en que esto se extiende. Es decir, no, esto no termina la próxima semana, esto no termina el 11 de mayo, independientemente si continúa o no continúa la cuarentena. ¿Qué proponen o qué se ha pensado desde lo económico, llegado el momento de que sí lleguemos a un pico y que ya definitivamente comience ese aplanamiento, por ejemplo, en el sector educación? Porque tenemos que pensarnos mucho en el sector educación. Bueno, tenemos que ser optimistas. Yo no tengo el dato Somos exacto. optimistas. Uno dice, digamos, los epidemiólogos ya han dicho, voy a decir un dato, pues esté mal, estoy basándome en algunos estudios que he leído, pero han dicho de más o menos entre 70 días y 80 días para, digamos, ya controlar este aplanamiento de curva. ¿Sí? Aquí hay amigos médicos que van a decir, no, mucho más, bueno, no sé, eso es lo que he leído en estudios internacionales, puede que Colombia no sea comparable pues con esto. Pero el tema es, la educación está pensando el siguiente semestre, y lo hablo pues por conocimiento de causa con la educación universitaria, de cierta forma retornar a labores el siguiente semestre, lo que significaría un nuevo año académico para los colegios calendario B, un nuevo semestre académico para las universidades, calendario normal, o sea, de la universidad, pero calendario B de los colegios. Continuar el sector educativo de forma virtual para el calendario A, y retomar refuerzos entre agosto, septiembre, octubre, noviembre, que es el final de ellos, pero no todos al tiempo. O sea, lo que se ha dicho es irlo haciendo paulatinamente, de forma ordenada, con bioseguridad, digamos, una cantidad de adaptaciones que tendríamos que irlo haciendo. Sí, pero sí se está hablando ya en regresar a clases el siguiente semestre. Con Eso una ya me lo había modalidad, preguntado el país. sí, con una modalidad, digamos, semivirtual. Es decir, que esta virtualidad Sí, no hay una vuelta atrás y es pensado en que esta situación definitivamente, tanto calendario A como calendario B se van a ver afectados o, digamos, modificados en sus dinámicas normales. sí, de acuerdo. Okay. Eso es para el sector educativo. Yo creo que una de las cosas que hay que resaltar, y pues aquí me voy a echar un poquito de cepillo yo también como profesora, es que hemos hecho adaptaciones. Obviamente, claro, cuando uno piensa en el total de la población, no pensemos solamente en Cali, y también en Cali, pues hay gente que no tiene acceso a diferentes recursos y se está haciendo todo lo posible por responder. O sea, yo creo que se está intentando. Hubo una imagen que me dejó muy impactada, que sacó el Ministerio de Minas y Energía, y es que 1.710 municipios o corregimientos de Colombia no tienen acceso a la energía. Entonces, si ni siquiera tienes acceso a la energía, menos a medios de comunicación para virtualizar las clases, ¿no? Entonces, es compleja con la realidad de desigualdad que tenemos en Colombia, un poco para que miremos el panorama. Somos 48 millones de personas, no somos solamente los 2,5 que tiene Cali, somos todos. Y yo creo que ese es un concepto importante de resaltar, la solidaridad. Y aquí algunos economistas van a decir, ¿en serio? Muchos de los modelos económicos que estudiamos son basados a veces en el individualismo, en el egoísmo. Entonces, y lo discutía con mi esposo, le decía yo, lo hablábamos hace un rato, Italia no se siente apoyado por la Comunidad Económica Europea, y eso es egoísmo de cierta manera, es ese individualismo de yo soy más potente, entonces no te puedo ayudar porque pierdo parte de mi fuerza por ayudarte, que estás fregado, ¿no? Un poco es eso. Entonces yo no sé de qué forma en términos de solidaridad nos pudiéramos unir. Hay colegios que seguramente en este momento tienen en sus salas de sistemas un montón de computadores que no se están usando, entonces no sé si eso pudiera ser un ejercicio en donde se pudiera trasladar parte de los recursos que algunos tienen a otros. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una clase virtual de un tema y yo tengo la tecnología para mostrar, no sé, algo de química, lo que sea, y un colegio público no lo tiene, pues ¿por qué no podemos hacer un ejercicio donde se transfiera ese conocimiento, dado que tú lo dijiste al inicio, ya tenemos esas posibilidades? Entonces, ¿por qué no nos unimos un poco para disminuir esta brecha tan grande que tenemos? ¿Crees que esta situación cambia en algo la profesión de economía? Es decir, desde su plan de estudios, de la manera de abordar determinado tipo de situaciones. Yo creo que la ciencia económica no es que se vaya a transformar totalmente. O sea, la ciencia económica es una ciencia que tiene más de 400 años y ha venido en transformación. ¿Sí? Inicialmente cuando, digamos, y los primeros apartados de los libros de Adam Smith
uno lee y era una economía obviamente distinta, un momento diferente, unas realidades distintas, pero la base teórica era la misma, o sea, la base teórica del mercado, de las relaciones humanas, de la forma en que interactuamos y tomamos decisiones, sigue siendo igual, que se va transformando con diferentes situaciones que se han presentado. No es la primera vez, hemos tenido guerras, hemos pasado pandemias, hemos pasado situaciones complejas. Alguien me decía, madre, pero es que en el siglo XX ya nos tocaron dos crisis económicas duras, la del 99 y esta, se nos están tocando muy seguidas. Y claro, esta es la primera pandemia, digamos, que nos toca a nosotros, a esta generación, pero ya han pasado y se superan. Las guerras mundiales son un ejemplo de que podemos lograrlo. Y yo creo que no va a cambiar, o sea, la economía como ciencia no va a cambiar, sí vamos a tener que reformular algunas, digamos, algunas hipótesis que hacíamos en términos de política económica. Esta idea neoliberal de pensar que los precios regulan todo, pues ya nos estamos dando cuenta de que efectivamente el precio no es el ente regulador, sino que hay que ponerle rostro y hay que ponerle humanidad a esto para que funcione. Entonces hay que cambiar un poco la forma en que tomamos decisiones, hay que hacer una economía más solidaria y menos competitiva, vamos a tener que compartir más, que eso no nos lo enseñaron mucho en economía, el agente económico es racional y egoísta. Yo le decía hace un rato a un amigo, a nosotros nos enseñan economía con un señor que se llama Robinson Crusoe en una isla, que se encuentra con otro y en lugar de los dos ponerse a hacer ahí una agüita de coco, se ponen a hacer trueque. Si yo estoy sola con alguien en una isla, al menos me pongo a leer y me pongo a compartir con él. No, a nosotros nos enseñaron que no. Que si yo tengo cocos, le vendo a Jenny y Jenny me vende plátanos y así quedamos felices. No, pues si hubiéramos podido hacer algo más rico con eso. Total. Hablabas, por ejemplo, al principio del shock de la demanda y la oferta y explicabas un Sí, poquito. Digamos que inicialmente había pues toda una cierta iniciativa y una cierta especulación referente a la inflación. sí, Sin embargo, hay ciertos economistas que piensan que lejos de haber inflación, probablemente lo que existe es una deflación. total. Perdóname, recuerda que yo no soy economista. Total, estás Entonces, hablando muy bien. Por eso te voy a presentar a Pablo. sí, me han dicho que es un buen tipo. Sí, sí, sí. Entonces, qué crees, qué considera Maribel, lejos de que puedan haber diferencias ya dentro de las corrientes y dentro de los investigadores? ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Dios mío. Yo siempre digo, y lo voy a repetir aquí, no tenemos una bola de cristal, no sabemos qué va a pasar. ¿Sí? Nosotros no hacemos precisamente predicciones como tú me estabas diciendo hace un ratito. Que seguramente sí va a pasar, sin duda, vamos en una recesión económica mundial, no va a ser solamente nosotros, una recesión económica mundial, porque choque de oferta y demanda al tiempo y que no se pueda responder dinamizando la oferta, dinamizando la demanda como es lo que normalmente debería hacerlo, pues nos lleva seguramente a una crisis económica que va a ser muy marcada. Yo también creo que va a ser una deflación. O sea, que en este momento la única forma en que vamos a reactivar que la gente pueda salir a tratar de volverse a conectar con la economía como lo veníamos conociendo es seguramente con una caída acelerada de los precios que nos va obviamente a perjudicar. Nosotros sabemos por un vecino que tiene unas particularidades con relación a la inflación importantes. Imagino que el Banco de la República, con todo este tema de la inyección de dinero, se preveía que esto iba a pasar. Sí, el Banco de la República, que es, digamos, el controlador de la política monetaria y el que está pendiente de lo que suceda con la inflación, el que nos controla la inflación, es como el médico que te controla la presión. La presión. Sí, ellos saben que esto va a pasar y están previendo pues que tienen que, digamos, hacer unas medidas de política económica importantes y de política monetaria para que estemos mejor. Eh, yo creo que pensar, lo dijo Sala y Martin, esto no es mío, pero pensar en este momento en la deuda pública, en la inflación, en el déficit fiscal, en todo esto que nos tiene como tan angustiados a los economistas, lo dijo Sala y Martin, es como identificar la silla del Titanic. No importa. O sea, en este momento hay cosas más importantes en las que pensar Sí, y no ok. importa. O sea, pensar en que, qué va a pasar con la deuda pública, vamos a tener más deuda pública. Después vemos cómo vamos a pagar eso. Sí, es un poquito, tenemos que salvar en este momento la vida, vamos a tener que responder por un sistema de salud que teníamos descuidado y ese es el primer llamado, o sea, nos tocó de frente. ¿Sí? Si la crisis hubiera estado en la educación, también nos iba a tocar de frente como un tren. O sea, nosotros tenemos un sistema de salud descuidado en el mundo porque nos dimos cuenta que el vecino que los Estados Unidos está igual. ¿Sí? A pesar de que era supuestamente potencia económica, su sistema de salud está mal y se cayó. ¿Listo?
sin duda, desde mi ignorancia financiera y económica, sí me atrevo a decir que es el momento de aumentar un gasto fiscal y de austeridad familiar, pero el Total. gasto fiscal tiene que aumentar. Hablaba sobre Estados Unidos y es algo que Sí. no podemos dejar de un lado. Es decir, uno mira la economía de Estados Unidos en estos momentos y uno se aterra porque es el primer socio comercial de Colombia. Mm, Digamos, claro. los efectos que trae al Producto Interno Bruto de Colombia, al Valle, siento que afectaría muchísimo, siendo las remesas internacionales o siendo las remesas precisamente provenientes de Estados Unidos una de las mejores, una de las fuentes de ingresos más significativas. ¿Qué tanto a largo plazo esto puede afectarnos dentro de la economía Muchísimo. En colombiana? términos de la inversión, Colombia se tiene que enfrentar precisamente a que su principal socio comercial seguramente va a querer proteger su demanda interna. Entonces, la posibilidad de que hayan grandes inversiones en este momento, eso hay que irlo descartando dentro de nuestros modelos. Yo creo que en este momento tenemos que dinamizar la demanda de forma, digamos, un poco coloquial y de forma de una economía muy, muy básica. La gente está diciendo, no sé si han visto por ahí, yo de ahora en adelante voy a comprar colombiano, solamente las cosas de aquí, no sé qué, un poco para Sí. movilizar la demanda nacional. Y yo creo que vamos a ir un poquito a eso. No veo en este momento, yo no soy macroeconomista, hay muchos que son macroeconomistas, digamos, lo entienden mejor que yo seguramente, pero el tema es la dinámica de la inversión nacional no va a estar en este momento, digamos, como en el foco de la economía. Nuestros ingresos que dependían en gran medida del precio del petróleo, pues imagínense cómo estamos en este momento, pero sí necesitamos mover la economía por gasto público. Entonces la gente dice, Men- pero ¿cómo así? Los ingresos no están entrando, pero voy a gastar. Ujú. ¿Cierto? Pues Ok. ya vimos que el gobierno ha tomado unas muy buenas decisiones que han sido, pues pedirle a los que tienen que le presten. Endeudarnos más, pues sí, va a crecer la deuda pública, pero recordemos lo que dice Salay Martín, pues sí, va a crecer y todos los indicadores, o sea, si alguien en este momento, es el momento, lo decimos los economistas, de no pensar en la ortodoxia. O sea, si alguien en ese momento coge el modelo y quiere que el modelo le vaya a dar el beta, no sé, no le va a dar, porque estamos ante una realidad que las variables están así, todos los días están cambiando, entonces no Se podemos, mueven. sí, no podemos hacer mucho realmente. Proteger la industria nacional, por supuesto, ahí es donde, digamos, Eduardo Lora y Botero, que son dos grandes economistas que incluso han trabajado en los Estados Unidos en el Banco Mundial, dicen, necesitamos proteger la industria local, necesitamos subsidio a la nómina para que estas empresas no se quiebren, necesitamos que los apoyen en este momento y no solamente con ayudas financieras. Y para eso, ¿dónde sale la plata? Ahí viene la pregunta, ¿de dónde va a salir la plata? Pues yo al principio dije, hay una reforma tributaria que se hizo que quedó muy mal hecha y es el momento de hacer unos impuestos progresivos, es el momento de que la gente que tiene dinero en Colombia pague lo que tiene que pagar, porque toda la vida ha estado acostumbrada a que no le cobren lo que debería pagar, pues es el momento de que pague lo que tiene que pagar para que el gobierno tenga un buen colchón para poder tener más gasto público y poder hacer, digamos, estas transferencias que hay que hacer en este momento. Hay diferentes propuestas, la propuesta de renta básica universal no es loca. Alaska es un ejemplo de renta básica universal y yo no sé si ustedes han visto, es una de, digamos, de las que ha podido mandar a la gente a confinamiento y nadie está haciendo protestas como por ejemplo en los Estados Unidos. La gente está confinada porque tiene una renta básica universal, tiene un salario que le llega y con eso puede estar en estos momentos de crisis, digamos, de forma tranquila. En Colombia se está hablando, pero hay temores. ¿Por qué? Porque tiene que ser impositivo, progresivo, para que se dé una renta básica universal. ¿Qué es eso? Lo que decía hace un ratito, cobrarle más al que tiene más. Hay dos preguntas importantes en relación a temas que habíamos hablado. Uno, ¿qué se entiende por energía regulada cuando estábamos hablando de ese aumento o esa disminución de la energía regulada? ¿Y cómo afrontar la informalidad entonces desde su experiencia? Bueno, vamos a empezar por lo que más sé que es por la informalidad. Ahí el que sabe más de energías reguladas y no reguladas es Fabio. Pero bueno, el tema es, la informalidad ha sido un tema muy complejo. Formalización completa creo que también es como medio utópico, o sea, pensar que la economía colombiana tenga formalización completa siempre ha sido fácil de decirlo, pero difícil de concretarlo. Sí, digamos, la economía no responde
en ese momento 23 millones de personas que necesitarían tener, hacen parte de la población económicamente activa y que necesitarían tener un trabajo formal, por decirlo de alguna manera. Pero sí tendríamos que hacer políticas para que esa transición se dé. O sea, el Observatorio Regional del Mercado de Trabajo en Cali decía, la mejor forma de que una persona transite de la informalidad a la formalidad es que tenga las necesidades básicas suplidas y que el empleo que construya o que quiera tener sea a partir de lo que hizo cuando esas necesidades estaban suplidas. Es decir, nosotros pedimos que una persona que está en la informalidad pase a la formalidad cuando los horarios de la informalidad son grandísimos, no tiene tiempo de prepararse, no tiene tiempo de formarse ni de alimentarse bien, bueno, muchas razones que no le permite hacer ese tránsito a la formalidad. Entonces, se tienen que hacer unas transformaciones fuertes en nuestra economía. Vivimos, desde que yo estudio economía hace rato, venimos hablando de tasas de informalidad entre el 60 y el 50%. Es una maravilla ya decir 47%, pero es una cifra grandísima. O sea, todavía dependemos muchísimo de un empleo de baja calidad, porque eso es la informalidad, de un empleo que no le da, digamos, respuestas suficientes al empleado para tomar buenas decisiones. Lo de las energías no reguladas y reguladas, pues digamos esas son definiciones que desde el punto de vista macroeconómico están, y es que tan condicionadas o no están desde el punto de vista gubernamental el control de ciertas energías. Entonces, las reguladas son en las que tienen alguna injerencia en los precios, digamos, los gobiernos. Las no reguladas, pues las que, digamos, el mercado permite que funcionen de forma libre. Eso es una explicación muy rápida y ahí Pavel me está diciendo, falta. Tranquila, tranquila. Pero eso es en términos generales, y en ese momento lo que estamos viendo es que la demanda de energía no regulada cayó sustancialmente en el Valle del Cauca, más incluso que en Colombia. Entonces, una cosa que me decía alguien en ese momento, todos queríamos que la gasolina cayera, y justo cae precisamente que es una de las reguladas, justo cae el precio de la gasolina en el momento en que no podemos usar el carro. Muy bien. O sea, son cosas que pasan en tiempos del COVID-19. Bueno, Maribel, ya para dar un poco de cierre, ¿algún mensaje final que quisieras brindar a la audiencia? Que creo que se ha mantenido bastante activa, hemos tenido una audiencia bastante Sí, activa. sí, no, pues ahí he visto compañeros de la universidad, estudiantes, amigos, ahí de todo, ahí, eh, hasta mi sobrina por ahí me saludó hace un ratito. Nada, yo creo que es parte de tranquilidad. Tenemos que saber que vamos a salir y vamos a salir bien. Lo importante en este momento es que todos nos cuidemos, que sigamos las normas, que tratemos de estar tranquilos en la casa. Eh, También es importante que estemos atentos a noticias, tú lo dijiste al principio, a noticias claras, a noticias estructuradas, no nos dejemos llevar por cosas que no tienen una fuente clara. Eh, las familias, tranquilidad que esto va a pasar, aprovechen este espacio, no hemos tenido tanto tiempo de estar en familia como este momento, entonces yo creo que hay que aprovecharlo de la mejor forma. Yo creo que a nadie se le puede poner aprovechelo para hacer esto, para sacar la empresa adelante, no sé. Hay un caso que a mí me gusta mucho y quería referenciarlo como un ejemplo que me gustó muchísimo, de una pizzería, como para que miremos un ejemplo microeconómico de cómo se puede transformar. Una pizzería en Bogotá, en Bucaramanga, no, en Bogotá. En Bogotá comenzó a vender las pizzas, como hacen muchos amigos nuestros. Tengo muchos amigos que están vendiendo las comidas congeladas para que uno las haga en casa y demás. Pues esa pizzería comenzó a recibir propuestas de que por qué no vendía la masa y que por qué no vendía la salsa, y entonces comenzó a hacer kits, que también hemos visto que hay gente que está haciendo kits para que la gente lo realice en la casa, ¿viste? Y comenzó a vender y, digamos, a mover de una forma diferente su empresa dado lo que está pasando, y mucha gente lo está haciendo. Eh, el tipo comenzó a pensar, les estoy hablando del dueño de la empresa, en la gente que afuera vendía dulces. Entonces él dijo, listo, yo como empresario puedo hacer una transformación, comprar cajas, utilizar el capital, el crédito y lo demás, y lo puedo hacer. Pero la gente que vende dulces afuera no tiene esa capacidad, no tiene ese músculo financiero, como decimos a veces. Pues trabajó con esta gente que vende afuera dulces y hizo unos kits que incluyen los dulces de esta gente, y les está dando un salario mínimo. Él dice, los dulces seguramente generan menos, pero a mí el salario mínimo no me Ajá. quita, y a esa familia le permite estar tranquila en términos en ese momento de confinamiento. Entonces yo creo que hay formas de transformarnos y sin olvidarnos del otro. Tenemos que ser muy solidarios. A mí me parece terrible lo que está pasando con la Unión Europea y su falta de solidaridad con países que han tenido crisis como Italia, por ejemplo. Me parece terrible lo que pasa cuando descuidamos y solo pensamos en nosotros y no estamos pensando en lo que pasa
con los demás. En Estados Unidos, por ejemplo, hay diferencias marcadas entre un estado y otro. El estado de Nueva York la está pasando muy mal, el estado de California tiene un montón de alternativas para que las cosas funcionen y no hay esa transferencia de ayuda, de solidaridad, de formas de hacerlo para que yo sé que hay ideologías, obviamente son dos cosas, se comportan diferente, pero tendríamos que poder romper hasta con las ideologías en un momento donde la vida es el centro. No es el momento de ideologías, María, no es momento, y cuando hablabas de transferencia, pues sin duda, yo siento que la solidaridad puede ser un elemento clave dentro de este proceso de afrontamiento a la crisis, y es precisamente este espacio, y así lo veo yo, como un espacio también de transferencia, un espacio donde podemos compartir con esos datos que son certeros, con personas que conocen sobre el tema, que de alguna manera pueden disminuir las incertidumbres, las ansiedades ante esta situación que Aumentarlas, estamos qué viviendo. peligro. Así que nuevamente muchísimas gracias. No, a Este es un ti, muchas espacio, gracias. te quiero mucho, te quiero Yo muchísimo. también. Gracias de verdad por llamar, por decir enseguida, aquí estoy al SOS. Esto es un espacio precisamente pensado desde el Departamento de Orientación del Colegio con el objetivo de brindar asesoría a las familias y a todo el que se quiera unir, porque es un espacio abierto de construcción. Saber que ante cualquier duda pues nos pueden escribir, pues allí ya etiquetamos a Maribel en cada una de las Ah, publicaciones. súper, súper. Nuevamente cuando realicen las actividades o los webinars en la universidad, Vamos a tener pues uno de están finanzas abiertos. personales. Creo que le va a servir mucho a las familias en este momento. Entonces, ese de finanzas Maribel, personales sin duda le va a encantar a la familia. genial. Una última preguntita que se me había olvidado. Proceso de entrada a la universidad sin IFES. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre eso? Sí, también hace parte de los cambios que está generando el COVID-19. En este momento estamos recibiendo los estudiantes con notas entre noveno y 11 sin IPFES, pues obviamente el IPFES no se pudo realizar, e Ujú. incluso como una de las becas tenía que ver con el IPFES, ¿sí? Entonces, se están tomando las notas de décimo como referentes para la asignación de la beca Magis que tenía la universidad en algunos colegios, incluido pues el Juvenilia. Entonces, a través tuyo y a través del rector, porque a través de la psicóloga del rector va a llegar la información de cómo los estudiantes interesados en la universidad pueden acceder a esta beca que sigue estando a pesar de no existir el IPFES. Entonces, se pueden presentar sin IPFES 1, pero además pueden participar por la beca que se otorgaba antes a través del IPFES. ¿Con qué? Con las notas de décimo. Perfecto, Entonces ya tenemos como perfecto. esa posibilidad. O sea, que no tengo el IPFES, no me puedo presentar a la universidad. No, no, ya está reglamentado que se presenta a la universidad sin IPFES. Maravilloso, es una información vital para nuestros estudiantes de 11 que están con los ánimos Me abajo, imagino. pues imagínense, el sueño de su vida de graduarse, pues de un día a otro, pues desaparece. No, y se pueden conectar directamente con los directores de carrera, digamos, todos estamos ahí como pendientes del estudiante, el caso particular, que es que las notas de décimo no me las han sacado, que sí, que bueno, en fin, digamos, ahí ese, pues ven, en este momento estamos todo virtual uno, todos los documentos se reciben virtual, la entrevista la estamos haciendo virtual y las ayudas y las guías también virtuales, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Así que Vale, descansa muchísimas y gracias. muchísimas Besito. gracias a todos los que nos acompañaron. Chao, chao. Gracias a todos los amigos que están ahí. Son Chao. todos amigos, son todas personas muy cercanas. Sí, chao. Bueno, hasta luego, chao. Bueno, chao.